con Marcelo Arancibia. Buen día, Marcelo, ¿cómo va? Buenos días, Carlos, un placer estar con vos. Bueno, igualmente, creo que es importante, después de tanta expectativa, que la hora, que a las 17, a las 18, bueno, finalmente hubo un discurso que parece que se grabó 2 o 3 veces, pero eso es anécdota pura. Digo, a ver cómo te ha caído, qué estás viendo, cuáles son tus primeros pensamientos acerca de lo que hemos escuchado de Luis Caputo. Bueno, creo que el paquete de medidas que se anunció ayer tienen 3 ejes básicos, 4 ejes básicos. Un ajuste fiscal que pasa por la reducción a la mitad de los cargos públicos, la no renovación y la exoneración de contratados y personas que han entrado planta permanente en el gobierno nacional en el último año, la no obra pública nueva o la no iniciada, la restricción al mínimo de las partidas a las provincias, entre otras medidas que significa, bueno, un ajuste, una reducción del gasto público. En segundo lugar, y creo que de las noticias que más van a impactar al bolsillo de la gente, es la devaluación del orden del 100% del cambio oficial. El dólar oficial ficticio de 400 pesos ha pasado a 800 pesos, más algunas decisiones que implican también un impuestazo, fundamentalmente a todo lo que se refiere al comercio exterior. La implementación otra vez de las retenciones para las economías regionales, para todos los productos agrícolas, independientemente de la soja, cuya restricción se mantiene en el 33%, el impuesto país a las importaciones, que va a encarecer los insumos que los argentinos precisan para poder mantener el aparato productivo en marcha. Y luego, bueno, creo que abriendo un poco el paraguas, el aumento, la duplicación de la AUH y el 50% de aumento de la tarjeta alimentar es sin duda una medida que tiende a tratar de paliar o contener a los sectores indigentes de la República Argentina, que cada vez son más y que seguramente van a ser lo que más van a impactar en esta medida económica. Luego tenés la reducción de subsidios que acaban de anunciar que se hará a partir del 1 de enero en las energías, llámese combustible, electricidad, gas, en el transporte público. Ahí habrá que ver cómo se implementa, porque la gran mayoría de estos bienes públicos deben ser sometidos a audiencia para el aumento de las tarifas. De modo tal que, bueno, es un brutal ajuste con un fuerte impuestazo en lo que hace el comercio exterior, y en esto último una reflexión. Acá Milei no ha cumplido con lo que prometió de no aumentar la carga tributaria sobre los argentinos. Sin duda, el déficit fiscal, que creo que en esto sí lo explicó muy bien Caputo, es la causa de nuestra desgracia en cuanto a la inflación, a no tener un dólar estable. Se lo quiere combatir, se lo quiere reducir, no solamente ajustando el gasto público, sino también incrementando los ingresos. Y un dato más que no es menor, parece que se dará marcha atrás con la eliminación o reducción del impuesto a la ganancia a los trabajadores de la 4ª categoría, y el compre sin IVA, que fueron 2 medidas electoralistas de Sergio Massa para ver si podía ganar las elecciones, y que bueno, hoy los gobernadores, fundamentalmente los gobernadores peronistas, están absolutamente arrepentidos porque significa una tremenda reducción de los ingresos que tienen las provincias en la coparticipación federal de impuestos, siendo que el presidente ha manifestado, y ayer lo ratificó Caputo, de que no hay más plata ni para obra pública y se va a reducir a lo mínimo. Habrá que ver qué es lo mínimo de los recursos extraordinarios que la nación le manda a la provincia. Bueno, no devolver esos recursos coparticipables que Massa demagógicamente elimina para ver si podía conseguir algunos votos más, implica también, bueno, un impuestazo o la devolución de un impuestazo a los bolsillos de muchos trabajadores y consumidores de la República Argentina. Por lo tanto, bueno, creo que se lleva adelante esta idea que plantea el presidente Milei cuando asumió y se dirigió en su discurso inaugural a sus seguidores en la Plaza de los Dos Congresos, que el ajuste va a ser duro y que vamos a entrar en una etapa
muy fuerte de esta inflación, es decir, de alta inflación con estancamiento económico. Y esto va a traer aparejado, bueno, que el sacrificio de los argentinos va a ser grande. Por eso espero que no sea en vano y que en un plazo relativamente corto, será 6 meses, será un año, empezar a domar las variables de la macroeconomía para, bueno, comenzar una recuperación del país, y en lo macro y en lo individual de la gente que hace ya más de 10 años, 12 años viene, bueno, en una decadencia, en un declive, que uno puede anotarlo y advertirlo con los índices que tenemos: pobreza, indigencia, mala educación, mal servicio de salud, violencia desatada. Y bueno, lo que uno aspira es que algo deje todo esto. Creo que la presidencia de Milei tiene que dejar como un hito de nuestra joven democracia, que es la disciplina fiscal. Sí, me escucha Marcelo, ¿no? Te escucho perfectamente. Bueno, decía, sí, me lo va diciendo la gente también, Marcelo, el presidente Milei hablaba de que todo este tema lo tenía que pagar la casta, pero lo que no se da cuenta, o sea, se ha dado cuenta la gente, que acá los de a pie van a tener que hacer el sacrificio, y por ejemplo el caso de los jubilados ni se toca para nada, absolutamente nada, es decir, no existen los jubilados en este razonamiento. Bueno, ¿no? me olvidaba en el listado de cosas que ha anunciado Caputo ayer, es el tema de los jubilados y pensionados. Lo que se menciona es que se eliminaría la fórmula de actualización, que recordemos que Fernández lo primero que hace es eliminarla, la que se había elaborado en el Congreso durante la presidencia de Macri, y que era una fórmula favorable si había inflación. Si Macri apostaba a reducir la inflación, por eso hizo un sistema de actualización donde el jubilado se beneficiaba si había inflación, y perdía, aportaba su cuota del ajuste si la inflación caía. Bueno, como la inflación creció, esa cláusula se convirtió para Alberto Fernández en un problema financiero, y hizo todo un relato mentiroso, cambió la fórmula y puso una fórmula donde los jubilados y pensionados han perdido estos 4 años, suma enorme por la alta inflación que ha tenido el país. Lo que se está diciendo que lo que hará Milei es lo que hizo en los primeros meses de gobierno Fernández, porque Fernández llega en diciembre del 2019 y deja sin efecto la cláusula de ajuste de Macri, y hasta que se sancionó una ley que era mucho más perniciosa para los jubilados. Y en esos meses los aumentos de los jubilados pasó por decreto presidencial. Y esto es un método absolutamente injusto, porque achata la pirámide, porque generalmente el aumento va hacia las mínimas, pero afecta rotundamente a los jubilados que han logrado su jubilación con aporte, en 30 años de aporte y más de 30 años de trabajo. Y seguramente lo de la mínima también van a haber perdido poder adquisitivo, porque seguramente los aumentos van a ser según la existencia de la caja del ANSE. Esto no se ha dicho, y hay que decirlo, es muy bueno que vos lo remarqué, porque gran parte del presupuesto nacional es el previsional, y seguramente ahí Milei va a meter mano para seducir el déficit fiscal sobre las espaldas de los jubilados y los pensionados. Pero bueno, a ver, yo creo que el voto de Milei, el verdadero, es el 29% que sacó en las generales, pero luego fue muy legitimado en la segunda vuelta, o balotaje, con el 56-57% de los votos. Esta legitimidad de tomar estas medidas están avaladas por la gran mayoría del pueblo argentino, y bueno, lo que cabe ahora es que su implementación funcione. Y que bueno, los sectores más desposeídos, como los jubilados pensionados, como los niños, no hay que olvidar que 6, 7 de cada 10 niños en este país es pobre o indigente, que la clase media está asfixiada y está empobreciéndose aceleradamente, no terminen siendo el pavo de la fiesta, porque lo que es la casta política, que la definamos como ese sector que ha dominado y ha tomado el Estado para beneficio propio, no creo que esté todo satisfecho porque ha reducido a la mitad el organigrama del gobierno. Creo que hay que ir más allá, y cuando Caputo y cuando Milei dicen
que la plata de la obra pública que va a las provincias se la roban, cosa que es muy probable. Yo estoy muy convencido que hay mucha corrupción de la plata que la nación manda a las provincias. Acá tenés obras emblemáticas que no pasarían durante el gobierno de Gioja y de Uñac un test de transparencia y que se hacían con fondos nacionales al solo efecto de llevarse una tajada en nombre del financiamiento de la campaña política. Pero eso tiene que ir acompañado entonces, lo que dice Milei Caputo, con la intervención de la justicia. Investigar, bueno, quién se robó la plata de los argentinos. Esto de hacer tabula rasa, de no cuestionar la corrupción durante los 20 años kirchneristas, no tener un mensaje de la visión de la justicia y la reparación de los daños que ha hecho la corrupción, porque de la grieta que nos metieron los kirchner se sale con justicia, y la justicia separa las cosas cuando dicta una sentencia. Los argentinos estaremos tranquilos del periodo nefasto de Cristina cuando las condenas queden firmes o cuando se le enjuicie y se establezca si esta mujer es culpable o inocente de los tremendos hechos de corrupción que se le imputan. Pero bueno, sobre esto no hay medidas o decisiones en este camino. Creo que tiene que haber un paquete así importante en materia económica, un paquete de medidas institucionales para terminar el tema de la corrupción política que termina afectando a los argentinos. Ayer se tomó una decisión muy interesante de analizar que es la suspensión por un año de las pautas publicitarias del gobierno nacional. Caputo la mensuró en 34.000 millones de pesos. Ahí van a pagar justo por pecadores, porque seguramente hay medios de comunicación durante el kirchnerismo que han sido muy beneficiados simplemente para alabar al gobierno, el pésimo gobierno de Alberto y de Cristina, o para hacer caja con dinero de los argentinos, para robarse dinero argentino. Pero también hay que decir que acá hay fallos nacionales e internacionales con respecto a la necesidad de que la democracia tenga una libertad de prensa que garantice la información y también, digamos, la crítica y el cuestionamiento de los actos de gobierno. Bajo ese modelo de 0 pesos a la pauta publicitaria, solamente podrá sobrevivir Clarín o La Nación. Muy pocos medios lo van a hacer. Ahora, creo que sí era una medida, no sé si un año no es un plazo muy extenso, pero una medida necesaria, porque a veces vos tenés que pegarle al chancho para que el dueño aparezca. Ah, sí. Y hay muchos medios que son de políticos, de empresarios amigos de políticos, que solamente se crean para robarle plata al Estado, o se crean solamente para hacer propaganda política. Y el rol de los medios es otro, es un rol crítico. Entonces, creo que es un tema que amerita, durante ese año que se ha dispuesto la suspensión, un rediseño del tema de la pauta publicitaria. Habría que preguntarse si en San Juan no amerita una decisión parecida, para evitar que, bueno, los recursos del Estado se pongan a disposición de la publicidad o del engaño de un gobierno al cual somete a su comodidad. Claro, y además estaba pensando también, Marcelo, que bueno, a propósito de medios que se han creado exclusivamente para facturar, para hacer cajas, portales, por ejemplo, o inventos de portales para generar dinero que después se repartían. Bueno, como pasa con los planes sociales, Pérsico se autopagaba una cifra, creo, de 180 millones de pesos. Es decir, esto se tiene que terminar, porque esto es corrupción plena, ¿no? Totalmente de acuerdo. El Estado debe recuperar la administración de todos esos planes sociales y tiene que terminar con esta suerte de privatización de la administración de la pobreza en manos de los Pérsicos y de los Grabois y de los mismos que existen en la provincia de San Juan, que son intermediarios de la pobreza, y ellos deciden quién cobra y quién no. Entonces, aquello que apareció después de la crisis del 2001-2002 como, bueno, una organización social cooperativa, colaborativa, para que los que se habían quedado sin trabajo pudieran salir adelante, se terminó, como todo pasa en manos del kirchnerismo, corrompiendo. Y esto que ha dicho Caputo ayer, que se va a aumentar sin intermediario, seguramente los argentinos estamos esperando con mucha ansiedad la instrumentación de cómo se le saca
ese pedazo de presupuesto que tiene Pérsico, Navallo, Grabois y los símiles acá en la provincia de San Juan, y debe ser el Estado que lo vaya administrando, y debe ser el Estado el que en un plazo muy breve, a medida que la economía se va recuperando, va insertando a estas personas al trabajo formal, para dejar de vivir de un país donde la gran mayoría no consiguen trabajo y el gobierno de turno se conforma o necesita de tener todo este universo de gente cautiva, clientelar, para poder seguir manteniendo el poder. Claro. Y acá también creo que hay un mensaje fuerte, porque muchas veces hay gente que se refiere despectivamente como planero. Los votos han demostrado este año que muchos sectores que viven solamente de esta asistencia económica y social del Estado también quieren cambiar. Y han votado en la provincia de San Juan Aurrego y en la Nación lo han votado Milei. Y han terminado de romper las cadenas que lo esclavizaban con la dirigencia política del peronismo en sus distintas vertientes, que administran estos planes sociales no para el progreso y el desarrollo de las personas y las familias, sino simplemente como un sentido clientelar para conservar el poder. Gran parte de ese sector votó por el cambio. Entonces hay que ir a rescatar la ciudadanía de estas personas, hay que liberarlos de los pérsicos y toda esa gente, y ir creando las condiciones para que se vayan insertando en el trabajo y vayan recuperando su ciudadanía con educación y cultura, que ha sido algo que el gobierno nacional y el gobierno provincial, que en estos últimos 20 años ha estado acá entre nosotros, ha despreciado enormemente. Claro, y bueno, ha quedado también para analizar, seguramente nos va a tocar esperar otras medidas, porque hasta acá no se ve un plan, digamos, como le gustan decir a los técnicos, pero creo que acá lo importante es estos trazos para recuperar no solamente credibilidad, sino un montón de plata que necesita el Estado Nacional, ¿no? Sí, seguramente van a haber otras decisiones que se podrán tomar directamente del Poder Ejecutivo, pero las más trascendentes seguramente tienen que ir al Congreso de la Nación. Y ahí va a tener que mostrar Milei de la madera política de la que está hecho, porque tiene una extrema minoría en diputados y en senadores, y esas medidas solamente pueden pasar con acuerdos con los otros bloques, fundamentalmente con el bloque que es responsable principal de este desastre que estamos viendo los argentinos, que es el peronismo y sus aliados. Pero bueno, acá lo importante es que la dirigencia política, los que tienen responsabilidad institucional, entiendan que la cosa no está para jugar con la necesidad y la angustia de la gente. La gente quiere salir de la pobreza, quiere recuperar o lograr un camino de prosperidad, y en una sociedad la única manera es a través de la democracia y sus herramientas. Y en el Congreso de la Nación, donde está expresado el pueblo, por eso a mí me pareció equivocada la decisión de Milei de no hablar ante la Asamblea Legislativa, porque en definitiva es ahí donde se tienen que aprobar las principales medidas económicas, políticas e institucionales que va a llevar adelante esta gestión. De modo tal que, bueno, habrá que ver si esa dirigencia política, que incluye a oficialistas y opositores en distinta disposición con respecto al gobierno nacional, logran los acuerdos para sacar las normas, las leyes, que bueno, comiencen a edificar el camino para salir de esta crisis. Claro, y además, bueno, el interior del país, donde estamos inmersos nosotros, y también el destino que le van a dar con esto de las obras públicas, seguramente habrá una reformulación en este caso, nos hablaban ayer, ayer tarde, que estaban por salir medidas para tanto vialidad nacional como vialidad provincial. La provincial la maneja el gobierno, pero la vialidad nacional se está pensando, digamos, en una transformación de esto, porque por ese también pasaba buena parte de la corrupción, ¿no? Con estas grandes obras donde se analizan peajes, donde hay mucha tela para cortar siempre ahí, ¿no? Por eso yo creo que la mejor manera de castigar duro a la casta
es llevando a la justicia la sospecha de que se usó recursos nacionales o provinciales o municipales para robar. Te pongo un ejemplo, vamos acá al caso de San Juan. Ayer se ha condenado a un funcionario o exfuncionario hasta el día de diciembre de extrema confianza del exintendente Castañera. El hombre ha reconocido que él se quedaba con planes sociales de una persona que en su vida había tenido un vínculo con el municipio de Calingasta. Primero felicitar la valentía de ese joven que fue y denunció a un funcionario que se estaba robando la plata de los calingastinos. Ahora, acá hay un tema grave. ¿Y cuál es? Es que el Ministerio Público haya llegado a un acuerdo con la defensa de este funcionario corrupto para acordar una pena y sellar la investigación. Acá lo que el Ministerio Público debió haber llevado el juicio hasta las últimas consecuencias, no solamente para condenar a este funcionario corrupto, sino para indagar si esto fue un caso aislado de este joven a quien le habían falsificado la firma en un contrato y se quedaban con la plata que supuestamente le pagaban a la víctima, o era un método. Y habían muchos más que eran víctimas de este tipo de estafa, de funcionarios que se manejan de una manera discrecional y oscura en los municipios. Digo esto porque yo hice una denuncia muy similar por hechos que ocurrían en Sonda y la justicia no avanzó un segundo, un centímetro. Y esto ocurrió cuando la gente o el Círculo Rojo se pensaba que Uñac se iba a perpetuar en el poder. Entonces, si la justicia, en vez de investigar, termina indirectamente encubriendo la corrupción, y bueno, nunca va a haber una separación para la sociedad con respecto al verdadero castigo que hay que darle a la casta política. No vamos a nunca a transitar una reconciliación entre el pueblo y sus representantes, y sus representantes también son los miembros de la justicia, elegidos de manera indirecta a través de un sistema de selección. No debió el juez haber aceptado el acuerdo, no debió nunca el Ministerio Público haber negociado una pena para que todo quedase ahí, reducido a este personaje. Había una cuestión de orden público, de investigar si había un robo mucho más desarrollado de las arcas públicas de Calingasta y haber investigado, caiga quien caiga, y no se hizo. Y eso es una muy mala señal de la justicia sanjuanina. Justicia sanjuanina que tiene que dar señales a la sociedad de que también va a ser parte del cambio, no solamente siendo estricta contra la corrupción, sino también dejando de gozar de los privilegios y de los acomodos que nos tiene ya cansados a la hora de designar desde una ordenanza hasta un presidente de la Corte. Claro, estás analizando un típico delito que no tendría por qué pasar por un sistema de flagrancia buscando aminorar digamos, la gravedad de este episodio, que no es menor. Bueno, acá no ha habido flagrancia, acá se ha aplicado lo que se vanagloria la Corte y el otro gobierno de haber implementado el sistema acusatorio. Está perfecto el sistema acusatorio, pero el sistema acusatorio donde hay penas alternativas o procedimientos alternativos para rápidamente llegar a una sentencia, se puede entender si una persona golpea a otra o hace un hurto, un robo, y el autor del crimen, bueno, acepta una pena reconociendo el delito. Y vos, contribuí a tener una política judicial que no se burocratice y no terminen todas las causas en prescripción, como está ocurriendo hoy por hoy en lo que se conoce como unidad conclusiva. Quien fue víctima de un delito antes de la implementación de estos sistemas, que creo que son anteriores al 19, al 18, bueno, todas esas causas no va a tener separación, va a terminar en prescripción. Pero en este caso estamos hablando de un delito contra la administración pública. La víctima era un ciudadano calingastino que le usaban la firma y el nombre para quedarse con la plata de 60.000 pesos mensuales que cobraba en unas becas. Ahora, acá el tema es que este denunciante dice, che, yo no fui un caso aislado. Esto parece que hay una metodología, que éramos muchos a los cuales nos usaban para quedarse con esos 60.000 pesos mensuales. Entonces acá hay un delito contra la administración pública, hay un delito contra el Estado, hay un delito de corrupción, hay otro interés donde vos no podés hacer un juicio abreviado y acordar una pena
para sacarte rápidamente el expediente en tu despacho. No, acá tenés algo que tenías que haber investigado, empezar a tirar el hito y a ver qué sale. Yo creo que lo que iba a salir era una trama de corrupción de la anterior gestión en Calingasta, pero la justicia, en vez de ser justa, de investigar, bueno, termina contribuyendo a que los que se robaron la plata en Calingasta queden impunes. Bueno, acá hay un caso todavía latente que forma parte de lo que la actuación de un intendente municipal de Angaco. Hay una causa que está pendiente y que está sostenida ahí casi por imperio de aquellos que tienen la posibilidad de poder esconder los expedientes. Pero ojo que en cualquier momento sale puja ahí en Angaco con la intendencia en aquel momento, hace 4 años atrás, de José Castro. Así que, ojo, estos ejemplos que estás dando vos es muy importante a la hora de esclarecer muchas causas que están pendientes y que en este minuto estamos necesitando que se aclaren plenamente, ¿no? Por eso, si la casta es un grupo de personas que se dan privilegio y se autoprotegen garantizándose la impunidad, la justicia de San Juan tiene que hacer un acto constrictivo de autocrítica y también empezar a cambiar y darle respuesta a la sociedad en función de la aplicación irrestricta del derecho y la Constitución. El que roba tiene que ir a rendir cuenta ante la justicia y no parece ser los casos que hemos mencionado. Claro que sí. Gracias, Marcelo, por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a vos, Carlos. Bueno, ahí estaba Marcelo Anansibia analizando un conjunto de temas. Bueno, desembocó en otra temática que me parece plausible en términos de lo que significa la vida institucional y bueno, y cómo se castiga a aquellas personas que lisa y llanamente delinquen. Nos estamos retirando, 23 grados la temperatura.